Bien, esta cápsula, este video, corresponde a la cuarta semana. Tiene relación con un tema que había quedado, digamos, donde quedamos la tercera semana, que era la configuración de un nuevo marco constitucional y, por tanto, de derecho político y de derecho público en Chile. Y en particular, esta cápsula está asociada al primer periodo de instalación de esa constitución de 1833, que es conocida habitualmente como la República Conservadora. Todo enmarcado, ¿cierto?, en un periodo de organización de la República, como lo han denominado algunos historiadores, por ejemplo, como Simón Colbert, ¿cierto?, que habla que en esta fase, ¿cierto?, histórica, en el fondo se construye la República, se construye la nación chilena a raíz de la instalación del Estado, ¿cierto?, entre comillas, que algunos lo han denominado desde un punto de vista conservador portaliano, pero en general aquí vamos a hablar en términos bastante generales de la construcción de un Estado chileno a partir de una impronta autoritaria y conservadora que va a ser ejercida por estos presidentes conservadores, que son Prieto, el presidente Bulnes y el presidente Montt, ¿vale? Que van a durar 10 años cada uno en su mandato, cuestión atribuida, ¿cierto?, a la Constitución de 1833. Es una fase también, desde un punto de vista de la interpretación constitucional, muy conservadora, muy autoritaria y en exceso presidencialista. Por tanto, también estamos hablando de un periodo histórico en la historia de Chile que algunos, sobre todo con la historiografía de orden liberal, ha sido muy criticado por esa tonalidad, ¿no? Por esa tonalidad oscura de la represión, de la victoria violenta en Lircay en 1830 y la aniquilación, entre comillas, tanto metafórica como literal, del bando vencido, ¿no? Los pipiolos o los liberales. Bueno, como pueden ver ustedes acá, ¿cierto? En estas pequeñas cápsulas, ¿no? Los temas del día de hoy se refieren al periodo 1830-1861. La siguiente cápsula hablará del periodo 1861-1891. Va a haber una cápsula especial asociada al tema de las reformas electorales y el crecimiento, la democratización vía reforma, como lo ha llamado Samuel Valenzuela. Y hay una cuarta cápsula que toma el periodo parlamentario. Por tanto, es una semana bastante compleja desde el punto de vista del contenido, pero estas cápsulas están cada una asociada a una actividad para ir enlazando, y una actividad final, perdón, de síntesis evaluativa general de toda esta semana, ya cuarta semana, ¿cierto?, de clase en este formato virtual. Lo primero es, tenemos, como siempre, ¿no?, que referirnos a qué es lo que se señala en la historiografía. La historiografía, ¿cierto? Uno puede encontrar al menos tres tendencias que se refieren a todo este periodo histórico del siglo XIX, o lo que Erich Hobsbawm hubiera llamado el siglo largo, que en nuestro caso por lo menos se extiende de 1830, con la ya total eliminación, lucha del tema social de la independencia de Chile, y culmina en 1924, ¿cierto?, con el golpe de Estado del día 11 de septiembre de ese mismo año, 1924, que se le hace al presidente, ¿cierto?, Arturo Alessandri, y cambia un poco las tornas del destino chileno. Bueno, hay tres autores, cada uno cataloga estas fases de distinta manera. Encontramos, ¿no es cierto?, el Premio Nacional de Historia, Gabriel Salazar, para quien en el fondo todo el siglo XIX hasta 1924, como aparece aquí en grande, ¿no? Toda esta fase es un Estado oligárquico liberal. Es decir, más allá de la impronta autoritaria que pudieron haber tenido estos tres primeros presidentes, para Gabriel Salazar, este es un Estado de clase que logra imponer una visión mercantilista de la sociedad, en desmedro, ¿cierto?, de los núcleos productivos, artesanales e industriales, y con eso, ¿cierto?, también una tónica centralista, represiva, pero eso a lo largo de todo el siglo XIX, no es solamente una fase histórica atribuible a los 30 primeros años. La segunda visión es la del profesor Julio Eise, para quien en el fondo hay una república conservadora de carácter y talante autoritario hasta 1861, y después se inicia la República Liberal, que en el fondo se inicia en 1861, República Liberal Parlamentaria, si uno quisiera añadirle el apellido de él, y culmina con el 1924, ¿cierto?, y el golpe de Estado del 11 de septiembre. A su vez, para él, en el fondo, 1891 es una etapa más dentro de esa evolución institucional chilena, que en el fondo ya se había iniciado en 1861.
Para él la Constitución de 1833 principalmente tiene una interpretación liberal parlamentaria, por tanto la República Conservadora constituiría algo así como una especie de inicio de la instalación del sistema, ¿vale? Pero que en el fondo el espíritu, la esencia, lo que estaba detrás de este gran cuerpo constitucional que ya hemos analizado la semana anterior, tenía que ver justamente con la creación de unas nuevas interpretaciones y de nuevas normas, ¿no? Y esas nuevas normas se instalan entre 1861 y 1891. La guerra civil es un periodo de lucha constitucional para ver cuál tesis se impone, y se impone la tesis parlamentaria, que ya, insisto, que según el autor ya venía instalándose. O sea, no se trata de que en 1891 cae Balmaceda y se instalan nuevas lógicas, sino que venían de antes, y eso se instala hasta 1924. Sin ser necesariamente el periodo parlamentario una cuestión negativa, que es algo muy tradicional también que suele aducirse en la historia de Chile, en la evolución. Y por último, encontramos al profesor Gonzalo Vial, que murió hace un par de años atrás, cuya interpretación de la historia de Chile es bastante conservadora, es bastante nacionalista, entre comillas tradicional, heredera de Zaguirre y de Encina, donde él identifica que la historia chilena en el fondo es una evolución de consensos entre la élite y en general de la estructura social. Hay un consenso colonial que se rompe con la independencia genera disrupciones dentro de ese consenso, la estructura se quiebra, se genera una nueva estructura, y se inicia en 1830 con un nuevo consenso que es el consenso autoritario. No lo ve él desde una lógica negativa al concepto autoritario, sino autoritario de imponer una autoridad en un país que estaba en desorden. Estos tres presidentes lo que imponen es un nuevo orden y un nuevo consenso autoritario. Consenso que se quiebra con el nuevo consenso liberal. Hay un cambio en la estructura política que ya veremos. Ese cambio en la estructura política genera una nueva estructura política y se instalan lógicas liberales más asociadas al poder del Parlamento en desmedro del presidente. Bueno, esa situación, la eliminación de ese consenso, finalmente trae la instalación de un nuevo consenso, que se quiebra en 1891, cuando ya finalmente es la clase social, eso es lo que dice él, ¿no? La oligarquía en su conjunto, que decide tomar el poder. Por eso el siguiente consenso, según él, es el del consenso oligárquico parlamentario, que es cuando esta clase social chilena, los antiguos herederos de la aristocracia colonial en el fondo, toman el poder y lo administran ellos mismos sin necesidad de entregárselo a un tercero, aunque sea de su clase, ¿no? Presidente de la República, para administrar sus asuntos. Bueno, entonces el periodo, desde el punto de vista historiográfico, que es lo que estamos viendo en esa infografía, principalmente la historiografía ha girado en torno a estos tres ejes. Como Gabriel Salazar sostiene, como un periodo único, todo el siglo XIX, prácticamente como un estado oligárquico de clase liberal que instala una lógica mercantil y no productivista, y con eso prácticamente hipotecando ciertas garantías de futuro para el país. Como el Julio dice, que veo una división de interpretaciones constitucionales, que yo creo que me atrevo a decir que es la tesis que estamos trabajando y vamos a trabajar en esta semana, en el fondo de organización del curso. Y por otro, la tesis, ¿cierto?, de Gonzalo Vial, que se refiere a estos tres grandes como periodos de la historia de Chile, que en realidad son consensos en la altura, nunca, no son consensos con la clase media y menos las bajas, sino que son consensos a la altura, y son consensos que van variando de acuerdo a las coyunturas particulares del periodo. Bien, ¿cómo era Chile en realidad? ¿Cómo se inicia en 1830? ¿Cómo entramos al siglo XIX? Entramos, ¿no es cierto?, con eso que ustedes ven, ¿no? Con esa infografía. El profesor Pinto, ¿cierto?, señala que la construcción del Estado chileno va a estar mediatizada por estas cifras que nosotros vemos acá, que son cifras que demuestran que éramos un país pobre, de pocas luces, atrasado en el fin del mundo. Esa es la realidad. La población de Chile, si ustedes pueden darse cuenta, en el lapso de 30 años prácticamente no alcanza a duplicarse, ¿cierto? Partimos en 1835 con 1 millón de habitantes, pasamos 1400 y fracciones en 1850 y quedamos en 1865 con 1.800.000. Es decir, era un país muy poco habitado, donde principalmente, como se puede ver en este gráfico, un 70% de la población vivía en el campo, un 30% vivía en la ciudad. Es decir, era un país pobre, muy poco poblado y altamente rural. En todo caso,
estas cifras en todo caso tampoco son muy distintas de lo que pasaba en otras partes del mundo. Recuerden que Inglaterra, Gran Bretaña, recién hacia 1850, 55, recién la población rural urbana es la mitad. En Chile tendremos que esperar a 1941 y en nuestra región, la Araucanía, por lo menos la provincia de Cautín, 1971. Otros datos de interés, ¿cierto? Primero que el alfabetismo, es decir, quienes podían leer y escribir para 1865, y ni siquiera estamos hablando de leer y escribir en calidad, sino que simplemente saber leer y escribir, digamos, no hablar un buen castellano, digamos, no es esa lo que se señala. Nosotros teníamos que un 20% de la población era alfabeta en 1865, lo que no es un mal porcentaje, pensando que es un porcentaje a su vez muy similar en los países del sur de Europa, principalmente Italia y España, ambos en su parte sur, en Andalucía, ¿cierto? En el caso de España y el sur de la península itálica para el caso de Italia. Un 75% de la población dependía de la población del empleo rural. Sabemos nosotros que el 3/4 del total de las tierras agrícolas del país labrables estaban en manos de 200 haciendas, lo cual era una concentración de la riqueza bastante. Y por otro, cierto, también sabemos nosotros que dice ahí más de la mitad de la población rural, dice la población urbana, se concentra en menos 5 ciudades, que eran Valparaíso, La Serena, Santiago, Talca y Concepción. ¿Vale? O sea, esos núcleos poblados eran lo que concentraban casi más de la mitad de la población urbana. Es decir, éramos un país pequeño, en comparación inclusive con el resto de América, sobre todo con el Perú y con Argentina, muy pequeño, también con la gran Colombia bolivariana. Éramos un país eminentemente rural, el alfabetismo estaba en un grado muy similar a los países del sur de Europa, muy escasamente poblado y con una población de pocas luces, y ese pocas luces no es algo que yo estoy inventando, sino que es algo que decían las cartas, cierto, periódicos y cuestiones del periodo histórico que estamos aquí viendo. Entonces, este es el país, en el fondo, que cuando sean los pipiolos, que, bueno, perdieron, pero se le ha tocado a los pipiolos o los pelucones organizar este país, esta es la situación del país. Es decir, cómo educar a este país, cómo volverlo un país más iluminado, valga la redundancia, para ocupar el concepto del siglo XVIII, cómo sacar a la población del campo, o cómo hacerla producir, o cómo aprovechamos ese inmenso, entre comillas, poderío rural. Bueno, heredado también, ¿cierto?, de la estructura económica colonial que en Chile se instaló en los siglos XVI, XVII, la estancia, la hacienda. ¿Cómo aprovechar todos esos factores para transformar, organizar al país? ¿Vale? Por tales, ya algo en las cartas que hemos visto la semana anterior enuncia al decir el peso de la noche. Bueno, estos gráficos son el peso de la noche. O sea, esta escasez de población, esta tendencia del reposo rural, esta poca iluminación, eso es el peso de la noche. Por tanto, bajo estas situaciones es cuando el país se va a empezar a organizar. Bien, ¿a quién le tocó organizar esto? A los llamados gobiernos conservadores o al autorismo conservador, que corresponden a 3 presidentes de la República: al presidente Joaquín Prieto, mal llamado José Joaquín Prieto, que no figura el nombre José, sino es Joaquín Prieto; el presidente Manuel Bulnes, ambos vinculados familiarmente por el grupo Vial de Concepción, eran ambos penquistas. Manuel Montt, cierto, que es el primer presidente civil en la historia de Chile, o sea, no es una cuestión menor. Los anteriores todos eran héroes de la independencia, generales, militares. Prieto era un general de la época de independencia, lugarteniente de O'Higgins, o'higginista, de hecho no era del grupo conservador tradicional, ni estanquero como Diego Portales, sino que era o'higginista. Manuel Bulnes, que era también un general muy joven, es decir, un oficial de medio grado muy joven en las luchas de independencia, pero que se destaca, sobre todo, se transforma en un héroe en la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, sobre todo en la batalla de Lungay, llamado, ¿cierto?, el mariscal Dancash, por el río donde se hace famoso. Ambos militares, bueno, insistir, emparetados por pertenecer a este círculo penquista de los Vial, un gran grupo familiar de la zona sur, vinculado a las haciendas del sur, vinculado a las tropas fronterizas, a la frontera del Biobío en ese entonces, ¿no? Y por otro lado, a Manuel Montt, que en el fondo era no un recién llegado, era parte obviamente de las familias tradicionales del país, pero tampoco de las más tradicionales, alguien relativamente nuevo, vuelvo a insistir en el relativo,
civil, de carrera jurista, director del Instituto Nacional, muy preocupado de la educación. Era un talento, uno de los tantos talentos que descubrió Diego Portales, ¿vale? Como desde el punto de vista organizador. Bueno, muy breve, porque en este curso no nos interesa tanto centrarnos en las obras de cada uno, sino cuáles son los hitos de cada gobierno. En el caso de Prieto podemos identificar dos fases, la fase con Portales y la fase sin Portales. La fase con Portales, que dura hasta 1837, se basa principalmente en la instalación del orden mediante mano militar, mediante fusilamiento, mediante llamado retiro a los oficiales liberales, el exilio de Freire, no aceptar una posible de ningún tipo vuelta de O'Higgins, quitarles grado a oficiales, ¿cierto?, que participaron en la guerra civil de 1830. Bueno, eso permite una restauración económica de manos del ministro Rengifo, una serie, la creación de los almacenes francos en Valparaíso, algunas normas por ahí de ese tipo que permitieran el comercio. También está el desarrollo de la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, en la cual supuestamente Chile lo que busca es en el fondo obtener el acceso al Océano Pacífico y garantizar las rutas navieras, y también destruir la amenaza de la Confederación Perú-Boliviana, que en el fondo era un estado relativamente fuerte. Se inicia el proceso de creación de la nacionalidad, producto de la guerra, la idea del roto chileno, que es el que vence en Yungay, ¿cierto? La idea de este personaje popular, de calle, de pueblo, reclutado, en muchos casos a la fuerza, para ir a la guerra y que se transforma en una figura, ¿no? El roto chileno. Que de hecho, de ahí surge la idea de que existe el roto chileno, ¿vale? Por eso hablamos también de creación de la nacionalidad, perdón, y vinculamos ambas cuestiones. Por otro lado, también tenemos cierto una fase de relajo posterior, una fase, en el fondo, cuando ya no está Portales, Prieto decreta algunas amnistías muy menores y particulares, empieza a relajar la mano de la represión. Por tanto, con Prieto podemos distinguir esas dos fases. Entonces, la fase de organización corresponde a Prieto, tiene que ver con la política exterior chilena, el Pacífico, con la instalación de un orden, pero no un orden institucional, sino un orden policíaco en el sentido del delito. También está el término de las bandas criminales, los ficheras. Bueno, eso le correspondió a Bulnes como general, como oficial, pero tienen que ver un poco con eso. Y la última fase de su mandato es una lógica de relajo. Bueno, a Bulnes, cuando se inicia un periodo de llamado que podemos denominar como la praxis electoral, el presidente como gran elector, cuestión que hemos mencionado en videos anteriores, es una época de amnistías generales. Chile se convierte inclusive en una patria para varios exiliados, principalmente argentinos. Sarmiento, Mitre, ambos van a ser presidentes después de Argentina. Muchos dicen que un poco arteramente porque no, las relaciones no fueron tan buenas en ambos en relación a Chile. Empiezan a surgir el pluralismo ideológico, es decir, distintos grupos con distintas ideas. Surge la generación del 42 de literatos, Bilbao, Lastarria, Blesgana, por ejemplo, empiezan una eclosión literaria que en Chile no existía. Se inicia el impulso educacional, se funda la Universidad de Chile, empieza a crecer el número y aumentar el número de los colegios, hay una preocupación por el currículum escolar. Surge una oposición en esta llamada Sociedad de la Igualdad, que creada por Bilbao, ¿no?, a imitación de lo que estaba ocurriendo en la Francia revolucionaria de 1848, con el fin de la monarquía de Julio y la llamada Segunda República. Se empiezan a crearse asociaciones de ideales liberales que se oponen a esta represión que se venía ejerciendo sistemáticamente desde Prieto, y también se oponen un poco a esta intervención electoral presidencial, que es como el primer grupo opositor. No pensemos en una oposición parlamentaria, sino que pensemos en una oposición de las ideas, que aprovecha la prensa, que difunde su discurso a través de la prensa, a través de cartas, que es parte de la élite y trata de incluir de alguna manera al artesanado y a los obreros. Pero bueno, en Chile no hay muchos, pero hay. Y en ese hay ellos tratan de crear que participen de esta sociedad. Ellos mismos se ponían nombres de héroes franceses, inclusive de la Revolución, ese tipo de cosas, ¿vale? Esa es la sociedad de la igualdad. Y por último, con Bulnes se inicia particularmente a raíz de los impactos de la revolución industrial en el sistema económico mundial, la integración de Chile en ese sistema económico mundial. La exploración de los ferrocarriles que se van a inaugurar en el decenio siguiente, la integración del trigo chileno en los mercados nuevos, en California, en Australia,
Chile se empieza a integrar al mundo desde el punto de vista comercial y se adopta, ¿cierto?, una política de desarrollo hacia afuera, es decir, basada en el libre cambio, que es un poco lo que establece Gabriel Salazar, ¿no?, el mercantilismo. Por otro lado, Manuel Montt, el primer presidente civil, va a tener un gobierno bastante complejo. Primero porque su gobierno se inicia con la revolución de 1851, donde se le dice inclusive que, bueno, se acusa la intervención y que el candidato Cruz del grupo penquista y por tanto perteneciente al grupo familiar Bulnes Prieto Vial, digamos, eh, el general Cruz decide rebelarse como desconociendo los resultados de la elección. Es una revolución finalmente que se salda con la victoria gobernista. Hay varios conatos en Santiago que también fracasan. Hay matanza, declaración de estado de sitio. Se vuelve de nuevo un poco esta lógica portaliana en la represión. Bueno, Manuel Bulnes no es un discípulo directo de Portales, pero inicia su andanza en el sistema gubernativo en época de Portales. Montt también era un poco, tiene una pugna con la aristocracia también por sus orígenes. De hecho, algunos le decían algo así como el negro Montt, porque era más moreno, digamos. Entonces, hay una pugna también al interior de la aristocracia. Es el primer presidente civil, con lo que todo que ello conlleva. Surge la llamada cuestión del sacristán, que termina por cambiar todo el mapa político chileno, tema que vamos a volver después. Se empieza a generar con eso un nuevo marco político, el surgimiento de los partidos políticos como los conocemos, ya no como facciones dentro de la aristocracia. Hay un periodo también de revolución interna, 1859, producto de las elecciones parlamentarias, la intervención del gobierno, y aparte, porque la revolución de 1859 también tuvo varios, ya no solamente criterios de índole electoral, sino que también asociados a las pretensiones que tenían algunas provincias por alcanzar más autonomía e inclusive declarar y hacer un llamado a la Asamblea Constituyente, algo que para nosotros hoy día prácticamente creeríamos que algo propio del siglo XX, desde 1859 lo podemos rastrear en la historia de Chile. Sobre todo las luchas que coordinó el empresario Gallo, ¿cierto? Los Gallos los mata en Atacama, empresarios mineros de La Plata, beneficiados con este crecimiento económico, que finalmente alzan y hacen llamado a la Asamblea Constituyente. Es decir, dentro de los liberales hay un grupo que quiere una Asamblea Constituyente para cambiar la Constitución. Y por último, el periodo cierra con el Ministerio Varas, que en el fondo era el posible sucesor designado de Manuel Montt, que decide no postular a la presidencia para mantener el orden del país post-revolución. Y a partir de ese momento se empieza a interpretar liberalmente la Constitución, que va a convivir con unas prácticas autoritarias. Es decir, tenemos por un lado un cambio en la interpretación constitucional, pero cuya práctica va a seguir siendo autoritaria, por lo menos hasta Balmaceda. Y eso va a dar inicio a una fase de reformismo liberal, que es lo que se va a ver, ¿cierto?, la siguiente clase. Bien. Una de las cuestiones más importantes del periodo tiene que ver con la integración, ¿cierto?, de Chile, ¿cierto?, en el mundo, en la economía, porque esto va a tener que ver mucho después con la configuración del Estado. En la independencia predomina, ¿cierto?, lo que un historiador en 1963, Vélez, llamó la Mesa de Tres Patas, que es una teoría de que la independencia de Chile habría sido propiciada, ¿cierto?, y aprovechada, sobre todo, y después el posterior periodo de organización nacional, por tres grupos que sostenían esta mesa del poder, que eran los comerciantes, es decir, los que Salazar atribuye a quienes ganaron, ¿cierto?, en el fondo la guerra civil y que fueron en el fondo apoyados por Portales. Bueno, Portales pertenece al grupo, los empresarios mineros, que eran de nuevo cuño por los yacimientos que se estaban encontrando desde 1830, 1835 en Atacama, Chañarcillo, ¿cierto?, Caracoles. Y por otro, los agricultores, ¿cierto?, que eran el grupo tradicional del sur de Chile. En el fondo tenemos un grupo de comerciantes que vive en la zona centro-centro, Santiago, Valparaíso, un grupo de mineros que viven en Coquimbo, Atacama, y un grupo de agricultores que vive sobre todo en Maule, Concepción. Esos tres grupos aprovechan el proceso de independencia para lanzar una estrategia de desarrollo hacia afuera, es decir, basada en la exportación de sus productos, y ellos necesitan el Estado y la nación para dos motivos. Uno, porque necesitan controlar la población para que la población trabaje, ¿cierto?, en su circuito económico.
Sí. Entonces, la población controlada por el Estado para que pueda desarrollar su trabajo, el orden para que se pueda producir. Y por otro también necesita el Estado para que el Estado articule la economía nacional y la economía desarrollada. Eso nos va a llevar a la búsqueda y producción de la y expansión estatal. Es decir, esta mesa de tres patas, eh, vamos, obviamente esto es una síntesis, por tanto, vuelvo a insistir, lo van a ver más adelante en Historia de Chile siglo XIX. En el fondo, el Estado chileno como un instrumento de estos grupos desarrolla una estrategia de crecimiento hacia afuera y cuando en la medida en que los mercados chilenos, en realidad, y las grandes crisis económicas empiezan a afectar a Chile, los empresarios recurren al Estado para solucionar sus problemas. Por ejemplo, vemos tres fechas nosotros ahí ¿cierto? Clasificadas como ciclo económico. 1848, la primera crisis capitalista del siglo XIX, y 1873. Hacia 1843, la ocupación del estrecho Magallanes, porque el país había ganado la guerra, recuerden, contra la Confederación Perú-Boliviana, requiere controlar las rutas, y la gran ruta que unía Atlántico y Pacífico estaba en el sur. Entonces, Bulnes, 1843, fundación de Punta Arenas, envío de tropas, envío de colonos para ocupar el estrecho Magallanes, ¿cierto? Y en el fondo, copar todo esta parte en particular, ¿ah? No hablamos todavía ni de Valdivia, ni de Aysén, ni de la Araucanía, es solamente el estrecho de Magallanes, como un punto geopolítico, geoestratégico, a controlar por la República de Chile que le permite, uno, a la misma la República insertarse en el mundo atlántico, Europa, principalmente Europa, y por otro, controlar la navegación. No había canal de Panamá, canal de Panamá se funda en 1914, entonces eso es lo que se buscó en 1843, como herencia, ¿no? Pero en 1848 hay una gran crisis económica mundial y aquí vamos a seguir la tesis del profesor Jorge Pinto, Premio Nacional de Historia, ¿cierto? Por nuestra universidad. El profesor Pinto sostiene que aquí uno de los actores de la mesa de las tres patas, los agricultores, porque la crisis empieza a afectarlos principalmente a ellos, porque ellos son los que exportaban en este entonces harina y trigo, ¿dónde pueden obtener más ganancias? Necesitando más tierras. Y hace más tierras, el único lugar en Chile donde se puede obtener empieza la colonización del sector de Valdivia y Puerto Montt, con colonos alemanes, ¿cierto? Traídos por Filippi y Vicente Pérez Rosales. Y por otro, como agente colonizador Pérez Rosales. Y por otro, el proceso de invasión y ocupación de la Araucanía. Es decir, a partir de este momento empieza a pensarse en la ocupación de la Araucanía como una cuestión que puede ser útil a la República. No es que se inicie el proceso, sino en este instante estamos todavía en la lógica fronteriza colonial, entre 1850 y 1861, 62, para ser más exacto, con la refundación del Gol, pero ahora por parte del Estado chileno empiezan a cambiar estas lógicas. Se empieza a explorar el sur, se empiezan a traer exploradores como Claudio Gay, Treuler, otros que empiezan a mapear en los sectores para que el Estado chileno pueda intervenir. Entonces Chile supera esa lógica con la expansión y nuevas tierras, ¿cierto?, la República. Y en 1873, que es una gran crisis económica mundial derivada de sobreproducción capitalista, donde se inicia de hecho el desarrollo de la segunda revolución industrial, tenemos de que Chile busca la expansión y la salida de esa crisis con dos expansiones. Hacia el sur, la Araucanía, ya el proceso se busca consolidarlo, unir desde el Biobío a Valdivia, la frontera norte y la frontera sur, unirlas, proceso que culmina en 1883. Y por el norte, la llamada cuestión de los límites, ¿cierto?, con Bolivia y Perú. De hecho, por eso aquí está el mapa, ¿no? Aysén es la última región en incorporarse, desde los lagos, los ríos, lagos, ¿cierto?, hasta Magallanes, 1850, 55, la Araucanía, 1880, junto con el norte del país, ¿vale? Y eso también, ¿qué relación puede tener esto con la Constitución? Bueno, esto va a tener que ver después con los derechos económicos, va a tener que ver con la creación de masas salariales que van a instalar nuevos temas como la cuestión social, a raíz de lo que pasa en las salitreras, la incorporación de tierras, y sobre todo que en uno de los primeros artículos de la Constitución de 1833, el número 1 para ser más exacto, se establecen que los límites son lo que ustedes pueden ver en el verde, ¿no? Desde el despoblado Atacama, concepto muy vago, hasta el Cabo de Hornos, que también es un concepto vago. Entonces, constitucionalmente el territorio también es parte de la conformación estatal, como hemos visto. Entonces, lo estatal y lo territorial están íntimamente ligados, ¿cierto?, en el desarrollo histórico chileno.
Ahora, otra cuestión también que es sumamente importante es que en esta época va a empezar van a empezar en el fondo a instalarse ciertos hitos, ciertas cuestiones asociadas a la creación de la nación, que es algo también que está ocurriendo en Europa, ¿no? En Europa habitualmente, aunque no es así, se sostiene que la nación construye el Estado, y que el Estado asume una nacionalidad, los franceses, que se llaman franceses porque vienen de la hacha franca, de la época medieval, de la llegada de los francos, los germanos y así, los anglos por Inglaterra, pero en el caso de Chile había que crear la nación. Vuelvo a insistir, pueblo pocas luces, relativamente homogéneo en comparación a otras repúblicas latinoamericanas. No había mucha variación racial en Chile como si la había, por ejemplo, en la Gran Colombia o en el Perú. Bueno, en 1857 ya se crea la normativa para usar la bandera, que provenía de 1820 la bandera, pero en realidad ahora se establece ya como tal cuál va a ser el uso, ¿cierto? Lo que ustedes pueden ver en la imagen. Se establece en 1837 la creación del escudo nacional por Carlos Wood. El himno de Chile, que era de 1819, se cambia en 1847. De hecho, si uno analiza las letras, en el caso de 1819 todavía figura el tirano como un español, ¿no? Por ejemplo, el cadalso a la antigua cadena, ¿cierto? Presenta el soberbio español, arrancada el puñal al tirano, quebrantada ese cuello feroz. O sea, todavía el español como el enemigo terrible que puede poner en riesgo la independencia, ¿cierto? Por ejemplo, sí, ¿cierto? Habitualmente nos quisieron 3 siglos del esclavo, la suerte infeliz. Entonces, un poco, este himno no lo puedo poner acá por la aplicación, ustedes pueden buscarlo en YouTube y escucharlo, ¿no? Es una melodía obviamente muy vieja, más tonada que himno, pero en el fondo, lo único que pervive hoy día de ese himno para nosotros es, ¿no es cierto?, el coro, que el tradicional que se canta hoy día. Y en el de 1847, que es el que nosotros conocemos, que tiene varias estrofas, 7, 8, nosotros conocemos la de los valientes soldados por el tema de la época de dictadura, y la estrofa quinta, que es la que siempre se canta, ¿no? Pero, qué sé yo, se cambia el himno, principalmente el presidente Bulnes lo cambia porque quiere reanudar, perdón, relaciones diplomáticas con España, el Vaticano, y había que quitar la figura de España como algo negativo. Ya habían pasado varios años, entonces había que cambiar un poco esa figura. Pero también, otra cuestión que va a ser sumamente importante tiene que ver con que empiezan a haber decretos que ya hay que dejar de hablar de patria en abstracto, que era lo que se venía hablando de la época de independencia, y a partir de este periodo hay que empezar a hablar ya de Chile, es decir, empezar a ocupar el nombre Chile y pueblo chileno. Y la primera canción que se refiere al pueblo chileno como tal, que va a ser una canción que se va a referir al roto chileno y por tanto ser muy famosa en Chile hasta 1973, perdón, es el famoso himno Yungay, ¿cierto? Como dice el coro, ¿cierto? Cantemos la gloria del triunfo marcial, que el pueblo chileno, no, insisto, la primera vez que aparece la figura del pueblo chileno como una cuestión unificada, y ese pueblo chileno es el roto, figura, ¿cierto? Que ustedes pueden ver en distintas estatuas a lo largo de todo el país. En Temuco, por ejemplo, hoy al frente de la estación, donde está la feria, se refiere un poco a la guerra contra la Confederación y cómo ese roto chileno gana, ¿vale? Sobre todo en la batalla de Yungay, por eso es el himno de la batalla de Yungay. Entonces, coincide esto. Esto entonces cuando se empieza a hablar en la Constitución, bueno, sí, vamos a ir haciendo las relaciones, porque podría parecer que no las hay, pero hay muchas. Cuando la Constitución se señala que la nación chilena es una, indivisible, a esto está haciendo referencia, a esta idea de homogeneización de la nación. ¿Cuál es la figura del bajo pueblo chileno? El roto. O sea, uno solo. No está el mapuche no está incorporado. La independencia está incorporado como figura ideal. En esta fase desaparece, después es el malo de la película, después el borracho, ¿cierto? Todos sabemos que son imágenes inventadas, ¿no? Entonces, la imagen del mapuche va variando en la medida que se va constituyendo una idea nacional, porque la nación tiene que ser una sola, como lo establece la Constitución. Bien. Otra cuestión que va a ser sumamente importante también en este periodo, que tenía que ver con lo que nosotros vimos de un pueblo de pocas luces, el sistema ilustrado y el sistema educativo. El artículo 153 de la Constitución de Política de 1833, para que ustedes lo comparen con la actual inclusive, dice que la educación pública es una atención preferente del gobierno. El Congreso formará un plan general de educación nacional y el ministro del despacho respectivo le dará cuenta anualmente del estado de ella en toda la República. Es decir, la educación desde los inicios de la República es una cuestión sumamente
sumamente importante. Hoy día hablamos principalmente de libertad de educación, pero aquí nos estamos dando cuenta de que el Estado estaba dispuesto a asumir, y ha sido durante toda la evolución histórica de Chile, un rol sumamente importante, inclusive de rango constitucional. En 1837 se crea el Ministerio de Justicia, Culto e Instrucción Pública, separado en 1887, en Justicia y Culto, y el otro Ministerio de Instrucción, Culto e Instrucción Pública, el otro. Primer ministro Diego Portales. Y aquí destaca, ¿cierto?, el proyecto de creación de la Universidad de Chile el Estado va a dirigir la educación pública a raíz de ese proyecto, que en el fondo también es superar la idea de que la única cuestión que podía dar educación de calidad en Chile es el Instituto Nacional. De ahí viene también un poco su soberbia, ¿no? Soberbia histórica en ese sentido. Bueno, se encarga Domeyko, un polaco, ¿cierto?, emigrado a Chile, que va a tener muchos aportes, pero uno de sus aportes es, ¿cierto?, la llamada memoria sobre el modo más conveniente de reformar la instrucción pública en Chile, que entre otras cosas contempla, uno, la creación de la Universidad de Chile, que va a controlar los tres niveles educativos. El nivel primario, las humanidades o el liceo, el Instituto Nacional, y el nivel superior. Ya con 2 grados, el bachiller, que se defiende en la facultad, una comisión, y el licenciado, que en el fondo es el que permite desempeñar una profesión eh, frente a toda la facultad. Con 5 facultades contra la Universidad de Chile: matemáticas, ciencias, teología, humanidades y bellas artes. Se puede estar quedando alguna otra por ahí. Eh, ¿Cuándo se va a potenciar aún más esta cuestión? Porque bueno, aquí estamos hablando constitucionalmente del derecho a la educación y de la protección que tiene que dar el Estado. Eso significa que se crea la figura del Estado docente en 1860 con la llamada Ley de Instrucción Primaria, es decir, que el Estado es el controlador de la educación pública por medio de la Universidad de Chile. De hecho, eso es lo que se propone. Hay un principio de educación primaria gratuita a ambos sexos. Ojo, gratuita, no obligatoria, gratuita. Es decir, el Estado financia la educación, eso es el Estado docente y controla el proceso. El proceso, la educación es financiada y dirigida por el Estado. Es decir, por eso es un Estado docente y no es otro tipo de figuras, ¿no? El Estado es el principal profesor del país y el principal director escolar, es el jefe de UTP, si ustedes quieren ponerlo así, pero todo esto lo hace mediante la Universidad de Chile, que controla a todo el sistema educativo, desde la escuelita chica que estaba en Talca hasta el Instituto Nacional. Bueno, Waldo Silva en el debate decía, ¿no es cierto?, que consignemos el objeto primordial que se ha propuesto el presente proyecto, que es localizar la instrucción primaria en cada provincia, es decir, salir del Instituto Nacional e instalarla en el resto del país, en cada departamento, hacer que cada vecino, cada padre de familia vea en el establecimiento de la escuela un patrimonio que le pertenece, hacer que cada localidad prevea del modo más conveniente el progreso y difusión de este ramo del saber humano. Bueno, con la instalación de estos procesos de ilustración y de estos procesos educativos en el país también hay una serie de precursores. Muchos de hechos que se dio vienen de afuera, ¿no? Por ejemplo, Domeyko, que es el primero en hacer catastros de minerales en Chile, es decano y después docente de la Universidad de Chile. Claudio Gay, que viene a explorar la flora y flora de Chile, es el primero en crear una historia y geografía política de Chile. Si bien su historia política no es de la mejor calidad, pero la parte de la flora y la fauna es increíble. Sací, ¿cierto? La escuela de Matrona, eh, Gorbea, matemático, bueno, y ya puede empezar a asociar nombres de calle, nombres de pueblo, Sarmiento, pedagogo, Vicuña Maquena, historiador y político, Lastarria, que es abogado y escritor, decano, Moinbozán, ¿cierto?, que es pintor, Rugientas, que también es pintor, Sicarelli, Isidora Seger, ¿cierto?, que es la primera mujer en Chile que le da un impulso fenomenal a la música con el Conservatorio Nacional. Todo esto se traduce en creación de instituciones nuevas que en el mundo ilustrado, esto es prácticamente el despotismo ilustrado, crear instituciones desde el Estado. Por eso se habla también de la monocracia presidencial con un espíritu de despotismo ilustrado. La mayoría de estas cuestiones son instituciones que se crearon en Europa en la época del despotismo ilustrado. La Escuela Normal de Preceptores para formar profesores, dirigida por el Estado. Volvemos al Estado docente. La Academia Militar, la Academia Naval para formar los oficiales del ejército. La Escuela de Arte de Oficio, que se transformaría en el siglo XX la UT y después la USACH, que en el fondo buscaba formar técnicos.
la Academia Nacional de Pintura, la Escuela Nacional de Arquitectura, la Quinta Normal, que es la Escuela de Agricultura, o de Agronomía en realidad, el Conservatorio Nacional de Música, escuelas de sordo mudo, Observatorio Astronómico, la Escuela de Preceptora. Todo este fenómeno que ocurre en un lapso más o menos de 12 años busca instalar en el país una lógica ilustrada, es decir, ilustrar a la población, pero ojo, esa población no se refiere a las capas más populares que están principalmente restringidas a la educación primaria. Saber algo de aritmética, saber leer y escribir, saber leer algo, conocer algo de cultura primaria, sino que esto está principalmente pensado en las capas más altas de la sociedad. Bueno, es una foto de Domenico, lo que ustedes pueden ver ahí, ¿vale? Eso es a grandes rasgos lo que interesa en esta cuestión. Pero esto no podía ser tan rápido porque para eso había que multiplicar el sistema. Entonces, por ejemplo, si uno quisiera comparar dos gráficos que tenemos aquí, en 1853 habían 571 escuelas. La mayoría de ellas, azules las municipales, que vendían de municipio, de los cabildos, ¿no? Los privadas, que eran las escuelas principalmente de tipo religioso, que les permitía funcionar al alero de este Estado docente, muchas más que las fiscales que eran directamente dirigidas por el Estado. En 1861 ya habían casi 1000 escuelas, 919, las municipales de nivel local muy reducidas, las privadas, principalmente religiosas, también en descenso, y un aumento fuerte en la fiscal. Es decir, la idea del Estado docente ahí se estaba haciendo realidad. El Estado que construye escuelas, forma profesores y profesoras, ¿cierto? Preceptores y preceptoras, los normalistas, como se conocían hasta prácticamente hasta el día de hoy, se conocen así. El gran problema es que a pesar de tener ese incremento muy grande en el número de escuelas, el informe Díaz, que se hizo en la fecha del presidente Montt, que es el presidente que le da más impulso a la educación, dije ya que había sido rector del Instituto Nacional y le da un impulso enorme a la educación chilena, solamente el 10% en 1865 participaba del sistema escolar. Y había un problema con la desigualdad de acceso. Las grandes ciudades que mencioné yo, Talca, Valparaíso, La Serena, Concepción, Santiago, tenían un acceso increíble, pero en el caso de las ciudades más chicas, Linares, por ejemplo, Rancagua, San Fernando, San Felipe, Los Andes, Copiapó, tenían problemas de acceso. Entonces el informe Díaz dice que señala que el gran problema de la educación chilena, que se encontraba concentrada en algunos núcleos y no estaba llegando a la población. Pero a pesar de este problema de 1865, el crecimiento, como hemos visto, exponencial del número de escuelas, casi duplicadas, ¿no? Todo ese crecimiento finalmente va a generar que a lo largo de todo el siglo XIX se empiece a generar una mayor cantidad de alfabetización en general del sistema escolar chileno, con profesores formados por el Estado, con un rol constitucional que se le asigna al Estado para hacerlo, y cada vez esa estructura educacional se va a ir complejizando, sobre todo a partir del periodo liberal. Todo esto es dirigido por la Universidad de Chile, que es el agente estatal que dirige todo el proceso. Cuestión que en algunos casos sigue hasta el día de hoy. Por eso el DENRE, por ejemplo, controla el proceso de la prueba de selección universitaria. O sea, desde esa idea del rol rector que tenía la Universidad de Chile. Eso va a terminar solamente con la dictadura en 1981, cuando se cree la regionalización de la universidad. Y ahí se crea la UFRO, ¿cierto? Qué sé yo, las Playas Anchas, la Universidad de Valparaíso, la Universidad del Maule, entre otras, ¿no? La del Biobío, entre otras universidades. Bien, lo último que va a pasar con todo este gobierno, con todo este periodo, primero es que desde el punto de vista cultural y económico hemos visto que hay un crecimiento. Pero eso no se tradujo, ¿cierto?, desde el punto de vista de la libertad política. Hay un crecimiento. El despotismo ilustrado, vuelvo a insistir, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. El voto, recuerden que la constitución de 1833 era censitario, es decir, podían votar casados 21 años, hombres solteros 25, que tienen que poseer alguna riqueza. La discusión está si era poca o mucha. Samuel Valenzuela cree que no era tanta, otros creen que era un poco alta. Entonces hay una discusión historiográfica. Pero en general, la libertad electoral es el problema. Por ejemplo, en la elección de 1840, de los escaños para la Cámara de Diputados, prácticamente la oposición, si se dan cuenta, eran 9, de casi 40 y tantos. Muy poco. Vuelvo a insistir, vamos a analizar posteriormente el sistema electoral, pero el sistema electoral favorecía, ¿no es cierto?, como gran elector del Estado. Por ejemplo, en la elección presidencial de 1851,
por cruz una minoría, por el raso uno solo, el resto por mon. A raíz de la intervención del Ejecutivo, ya vamos a explicar cómo funciona. Pero ¿qué va a pasar? La llamada cuestión del sacristán, que la vamos a ver en detalle antes de cerrar este proceso. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, ¿cuánta gente votaba? Votaba 23.000 personas, una cantidad muy baja en el país. Entonces, la cuestión del sacristán que veremos. Los resultados de las parlamentarias de 1858 que derivan de esa cuestión del sacristán. La revolución de 1859, que yo ya les señalé más o menos que consistía en una rebelión de algunas provincias contra el poder central, inclusión de ideales de libertad electoral, llamado Asamblea Constituyente, la creación de los partidos políticos y la llamada fusión liberal conservadora, es decir, la alianza política de ambos grupos que parecerían contrarios, ya lo vamos a ver, cambiaron el mapa político chileno. De hecho, en las parlamentarias de 1861, si bien los bombardistas, que era el grupo oficialista, alcanzan una mayoría, si se dan cuenta, la oposición al gobierno de Montt, liberal conservador, esa es la fusión, ya empieza a adquirir un número que puede bloquear grandes leyes que pudiera enviar el Ejecutivo. Entonces empieza a haber una discusión política muy importante y muy relevante. Veamos, por ejemplo, algún proceso. Por ejemplo, Antonio Varas, que fue ministro de Montt y uno de los principales personajes políticos del periodo, dice en sus cartas cuando él era gobernador no de Aconcagua, se le reporta, ¿cierto? Un gobernador local le reporta, ¿cierto? Que se le reportan 3 cartas de los gobernadores de Petorca y La Ligua, en que suministran algunos datos que se le habían pedido respecto a la próxima elección de presidente. Es decir, Varas, ministro del Interior, controlando la elección, ministro controlando la elección. Aún ellos no dan luz que se desea. Sin embargo, demuestran que los trabajos emprendidos para obtener el triunfo marchan en buen pie y que la probabilidad de la victoria raya casi incertidumbre. Es decir, todas las redes actuando. Con esta fecha escribo a ambos gobernadores hablando de la misma materia, pidiéndoles más datos y haciéndoles algunas prevenciones que creo oportunas. En Putaendo la elección anda mal, por ahora. Solo tenemos 144 votos seguros y necesitamos de 28 más para triunfar. Se trabaja con empeño para obtener este resultado mediante a las medidas que se están tomando se gana terreno diariamente, según expone el gobernador en las frecuentes visitas que me hace. La oposición tiene por ahora 172 votos. Usted debe felicitarse por este resultado que es altamente satisfactorio. Cuando Camus fue nombrado, el Partido Conservador no contaba con elementos para triunfar en la elección del presidente. En el poco tiempo que ha transcurrido ha podido conseguirse el número de ministeriales de que he hecho mención. En este departamento, más que en otro alguno, la oposición contaba con una batería inexpugnable. Los inquilinos de la hacienda, de don Juan Evangelista Rosas, don Gabriel Vicuña y don Luis Cevalle, fueron solamente calificados en el año 48. Los 3 son opositores y por consiguiente la pérdida de la elección parecía indefectible. Es decir, la carta nos demuestra cómo unos y otros movían sus fuerzas, movían su inquilino, aunque no supieran leer y escribir, lo trataban de calificar como electores para que votaran, trasladarlos los acarreos del votante, y cómo el gobierno trata de evitar esos fenómenos para que ellos no voten, beneficiando, ¿cierto?, a sus candidatos y sus electores. En San Felipe hay calificados 857, o sea, los cálculos electorales, ver quién vota, prácticamente todo el mundo sabía por quién votar, de los cuales sufragarán 516, es decir, se sabe cuántos nos van a votar, porque un tercio deja generalmente de emitir por causas conocidas. Por consiguiente, con 260 y tantos votos está vencida la oposición. Tengo en mi poder 125 calificaciones adquiridas sin esfuerzo alguno. Me falta recoger que las de Luco, Galdames y Hurtado y otros muchos individuos con quienes cuento en la ciudad y en el campo para el buen éxito de la elección. Es decir, se compraba en el fondo la boleta de calificación, que en el fondo era un documento que decía yo he sido inscrito en el registro, no en el registro, sino en la Junta Electoral. Como en esa época los procesos para controlar identidades eran bastante vagos, esas calificaciones se vendían. Entonces, en el fondo lo que está diciendo es que el gobierno ya tiene 125 compradas, seguras. Hay que buscar quién más va a vender esa para juntar la cantidad de 260. Por ahora no es posible reunirlos porque están consagrados a la recolección de sus cosechas, pero a fines de este mes ya podrá saberse definitivamente cuál sea el número de sufragios con que debamos contar. Está seguro porque estos terratenientes tienen que tener inscrito inquilino, que si 50 cada uno como el anterior, y con eso ya llegarán al otro. En San Felipe se trabajará por meter a la urna un gran número de votos a favor de nuestro candidato, es decir, falsificaciones de acta, es decir, procesos profundamente tránsfugas y poco democráticos para los estándares que nosotros conocemos hoy día, para hacer ver que la oposición está no nadada y que nada vale. Entonces, aquí tenemos un relato muy fiel de lo que pasaba efectivamente en el periodo con el intervencionismo electoral y con el Estado como gran elector. O sea, un intendente y un ministro se comunican porque los ministros son en el fondo la caja electoral, o sea,
junta estos recursos, junta todas estas cuestiones para darle la mayoría parlamentaria necesaria al gobierno. Bien, ¿qué va a pasar en 1861? Y con esto termina el periodo. Hay un problema, ¿cierto?, con un diácono de la iglesia de Santiago que se le pide la renuncia en 1856 y eso se hace llamar la cuestión del sacristán. Los partidarios del diácono que fue despedido, entre comillas sin motivo según ellos, recurren a la justicia civil. El obispo Valdivieso de Santiago reclama de que no es un asunto civil, es un asunto religioso. Pero el poder tribunal judicial dice que no, porque el Estado es el patrono de la iglesia, por el patronato, y el Estado controla la religión. Por tanto, hay un quiebre del sistema político en la interpretación de la norma. El grupo gobernante conservador, no partido conservador, diferenciar. El grupo conservador, los pelucones gobernantes, se dividen en dos grupos. El conservador, el partido conservador o ultramontano, partidario de que efectivamente la iglesia es independiente. El grupo montbarista, que es un grupo conservador, pero laico, en el sentido de que propone que el Estado tiene poder sobre la iglesia. Y los liberales, que están, obviamente, que el Estado tiene más poder que la iglesia. Ojalá que haya separación, de hecho. Y los liberales radicales, que son anticlericales, es decir, los liberales pueden convivir, ¿no? Pero los liberales radicales, de ahí surgirán los radicales más adelante, son ya grupos totalmente opuestos a la iglesia. Y en ese contexto de división política, el gobierno se queda con un grupo, los bombaristas, mayoría parlamentaria, pero uno de los grupos, los otros dos grupos, más los poderes locales que hemos visto, los gallos en el norte sobre todo, inician la revolución de 1859. A propósito de la creación de la primera alianza política en la historia de Chile, que es la fusión liberal-conservadora. Que en el fondo ambos creen que el Estado no tiene que intervenir en los asuntos de la iglesia y viceversa. Uno los ven del Estado a la iglesia, otro de la iglesia al Estado. Pero ambos quieren que no exista esa relación. Entre otras cosas, no es la única diferencia. Los conservadores son bastante liberales, ¿no? Buscan más libertades. Desde el punto de vista económico, sobre todo, los nacionales monbaristas son más estatistas. El Estado interventor, ¿no? El Estado docente, por ejemplo, una cuestión de los monbaristas, muy de su idea. ¿Qué va a pasar? Varas, que es el personaje que nosotros vemos acá en la foto, ¿cierto? Antonio Varas, decide que acusado de que Mon lo va a instalar en el poder para evitar una futura revolución, decide no ser candidato presidencial. Se busca un candidato de consenso que es José Joaquín Pérez Mascayano, que es de los monbaristas, fue ministro de Mon, de hecho, y compañero de partido, de un carácter más moderado, pero que ha apoyado también por la fusión de conservadora e inicia un periodo de transición en todo este engranaje político. Entonces, un asunto religioso, la cuestión del sacristán, termina por dividir el ordenado panorama político chileno. La prensa empieza a aparecer aquí a borbotones, interviene el Mercurio, el Defensor Católico, los diarios de cada uno, y empieza a crearse un clima político y unas costumbres políticas propiamente tal en este periodo de organización republicana, donde esto ya se conforma como partidos políticos propiamente tal entre 1857 y 1859, es decir, con directivas, con grupos parlamentarios, ya, no como facción aristocrática, sino como partidos políticos organizados formalmente al alero del Código Civil redactado en 1855. Bien, entonces, la organización de la República, este video que he grabado, tiene que ver con todas estas cuestiones. Organizar la República desde el punto de vista de la población, la incorporación de algunas cuestiones establecidas en la Constitución, como la nacionalidad, la unidad de la nación, el Estado docente, pero sobre todo la cuestión tiene que ver con instalar un orden férreo, fuerte, que a raíz de la cuestión religiosa que se empieza a instalar en 1856, estalla y el sistema político empieza a generar oposición y también a cambiar un poco las lógicas electorales y con ello empiezan a entrar nuevas ideas, principalmente las de orden liberal, que terminan por cambiar la naturaleza de este periodo que nosotros acabamos de ver aquí.